Diego Scott, justamente, que está del otro lado del parlante, como digo yo siempre, se va a estar presentando este sábado a las 18 horas en el CCK, cerrando el ciclo de Recuerdos a Peña y a sus criaturas. Y además, por supuesto, presentando el libro. Diego, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? No conocía esa historia, ¿no? ¿Viste? Además está entre las cosas que Peña, por ahí alguna vez nos contó al aire, pero que nosotros no lo creímos nunca, porque mentía mucho. Sí, era y entonces, terrible. como sabíamos que algunas mentiras decía, este tipo de cosas del pasado no se las creíamos mucho. Con Seba Wanreich siempre desconfiamos, y a medida que fui haciendo el libro me fui encontrando con que eran ciertas las cosas que contaba. Te falta esta anécdota, tenés que hacer otro tomo. Pero que era profesor de inglés y ese tipo de cosas, viste, bueno, sí, se lo creíamos, pero dijimos, bueno, habrá dado un par de clases, pero no, años. Profesor, años. Encima, te digo la verdad, Diego, cuando yo lo tuve por primera vez a Fernando Peña, insisto, el Liceo Cultural Británico de Martínez, que el liceo es toda una institución, te enseñan inglés British, bien, súper académico, súper serio, por así decirlo. Y el primer año que lo tengo a Fernando, que fue cuando yo tenía 15, obviamente éramos un grupo de adolescentes, nos gustó tanto la manera en la que daba las clases, que pasó por primera vez que un grupo de alumnos, al culminar el año, fuimos todos juntos a pedir en la dirección que para el año siguiente volviéramos a tener a Fernando. Entonces hicimos tanta fuerza, que lo volvimos a tener a Fernando. Porque aparte, por política del liceo en general, no querían que repitiéramos profesor para que no se nos fuera acostumbrando el oído a una persona en particular. Y en ese segundo año fue que llegaron las puteadas en inglés. Hermoso, sí, un Peña auténtico, un típico Peña. Total. ¿Qué encontraste vos en Fernando Peña? ¿Qué te dejó Fernando Peña? Bueno, trabajé 10 años con él, así que me dejó muchas cosas. Trabajé además mucho en radio y en teatro. Y nada, trabajar con Peña en radio era lo mejor que te podía pasar en el mundo. Si él hacía lo que nadie puede hacer, era jugar con Messi. Sí. Y entonces, nada, fue disfrutar y fue aprender y fue ver que también hacía algo que vos podés aprender. No podés aprender a hacer lo que él hacía. A partir de lo que él hacía, podés aprender cosas como prestarle atención a los detalles, cómo construir un personaje, etcétera, pero no vas a aprender lo que él hacía, porque lo que él hacía era único y le salía, no era aprendible. No, totalmente, le brotaba. Sí, claro. Como los personajes. Y sí, es así, es que los personajes le brotaban, le salían, no. Bueno. Solo los puso voz, eran las miles de voces que tenía en su cabeza. Total. Cuando estaba al aire los convertía en personajes. Bueno, y parte de lo de los personajes surge, que obviamente vos sí sabes esta historia, tal vez algunos de nuestros oyentes no, en sus épocas en las cuales él era comisario de a bordo en American Airlines, que justamente trabajaba como comisario de a bordo con otro profesor mío de inglés, Carlos Reynoso, que eran ellos dos muy amigos, dos excelentes profesores de inglés, y Carlos me contaba, vos no sabés lo que hizo el loco este. Le digo, ¿qué hizo? Me dice, después de que despegamos y ya estaba todo relajado y que esto y que el otro, fue, ahí agarró el micrófono, empezó a hablarle al público como si fuera una cubana. Dice, la gente se descostillaba de la risa y que esto y que lo otro. Me iba contando todo eso que pasaba en el avión. Y Lalo fue uno de los pasajeros el que lo descubrió. Y después de escucharlo varias veces, dijo, la tengo que conocer, y cuando se levantó para conocerla era un señor. Claro. Fue maravilloso. Y así Lalo la llevó a la radio. ¿Y cómo fue ese día a día con Fernando? Porque más allá de que la verdad que era un personaje sumamente histriónico, original y demás, era muy rápido, había que seguirle el tren a Fernando Peña, no era cualquiera. Sí, era rápido y además era intenso y además era interminable. Sí. Entonces no solo había que ser rápido, sino que había que tener aguante, porque siempre era más y más y más y más. Entonces fueron años muy divertidos y muy movidos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero ahora, con la distancia, las cosas malas pasan a ser graciosas, no pasan a ser malas. Entre esas cosas malas, ¿alguna vez tuviste algún cruce con él, alguna discusión con él, ya sea por algo laboral o alguna cuestión de ahí del programa? Yo no sé de pelearme mucho, porque soy como demasiado frío, entonces sí he tenido charlas, intercambios, le digo las cosas que a mí me parecen,
y a él le puede parecer otra cosa. Nos parecía, a veces teníamos pareceres distintos, pero no nos peleábamos. Sí, alguna vez que hizo algún escándalo en algún teatro o algo así, que se le salió la chaveta. Sí. Sí, o se le salía la chaveta o se le bajaban los pantalones. Claro. Sí, eso lo hacía con la chaveta puesta también. Sí, también. Pero nada, eran enojos de no hablarnos, porque él sabía que había estado mal y sabía que me molestaba, y bueno, y después todo valía la pena por trabajar con Fernando, porque era muy divertido y era estar con un crack a nivel radio. Era muy generoso. Era muy generoso trabajando, ¿no? Sí, era muy generoso porque él estaba muy seguro de su talento y de su capacidad. Entonces, eso significaba que no fuera mezquino con los de al lado, porque él sabía que lo que él hacía, lo hacía solo él. Y sabiendo eso, no lo usaba para el mal, sino que lo usaba para el bien. Dejaba que todos alrededor hagan cosas, porque total a él no le iban a igualar. Y sí. Esa es mi sensación de un poco de cómo eran las cosas. Siempre bueno, ya ves, Eva Wanreich, Diego Ripoll, sí. Yo, todo lo que trabajaron con él, siempre pudimos hacer cosas y siempre nos sumó para que hiciéramos más cosas. Toda la banda, digamos. Sí. Bueno, y no me parece que sea casual que celebren el Día del Amigo, ¿no es cierto? Sí, justo apareció la fecha. Es como el preámbulo. El lanzamiento del libro era a principios de julio, sí. Y entonces estábamos buscando una fecha más o menos 15 días después del lanzamiento para hacer la presentación, y bueno, vimos que el 20 de julio, Día del Amigo, caía sábado. El libro está lleno de anécdotas de amigos. Charlé con muchos amigos y amigas de Fernando para recordar anécdotas y reconstruir un poco cómo fue su vida y cómo era su relación con ellos. Así que dije, bueno, nos juntamos, los amigos, lo recordamos y le damos un cierre a todo este ciclo que fue el libro y el 10º aniversario de su muerte, que se cumplió el 17 de junio. Es increíble, en serio, que ya sean 10 años, ¿eh? Es un montón. Yo Sí. recuerdo sus últimos tiempos cuando estaba internado y que le seguía poniendo onda. Era una cosa, decías, la pucha, qué energía, qué temple. Sí, él no creía que él se fuera a morir. No. Estaba internado, estaba con el trámite, estaba preocupado, pero no como se había preocupado otras veces. Lo que pasa es que ya se había internado varias veces y siempre había salido. Entonces, y jodía con la muerte, aparte. Sí, mucho. Se le cagaba de risa. No le molestaba mucho. No, pero él quería una muerte con un poco más de glamour. Aunque sea un accidente de auto, quería. Sí. Pero lo último que quería era morirse en un hospital, y fue lo que le pasó. ¿Cómo te sentís vos con respecto a la respuesta del público? Porque vos decís, ¿no? 10 años. Y sin embargo, en ese caso es como que no hubieran pasado 10 años, porque el cariño sigue intacto, la presencia de la gente sigue intacta. Sí, además, yo no sé si es porque yo soy muy cercano a Fernando, y quizás esto pasa con otras personas y yo no me doy cuenta, pero todos los años, el día de su cumpleaños y el día del aniversario de su muerte, pasan cosas en las redes sociales, que la gente lo recuerda. Siempre. Y eso no sé, ¿pasa con otra gente? No pasa con mucho, pocos. sí. Me parece que puede pasar con Gilda, puede pasar con el Potro y no mucho Sí. más, ¿eh? Pero sí, viste, siempre me llegan muchas notificaciones en los momentos de los aniversarios de Fernando, por eso creo que siempre fue presente. Sí. Y además la gente que lo escuchaba sabía que él era muy abierto y muy sincero y compartía un poco todo lo que le pasaba. Total. Y además tenía siempre algún mensaje para dejar, y la gente lo seguía mucho por eso. Entonces, ahora con el libro es recordarlo un poco, tiene muchos fragmentos de cosas que pasaron al aire. La gente además va a reconocer cosas que sucedieron al aire porque lo escucharon, y también van a conocer algunas cosas de su vida que vivimos en las giras de teatro, en compartir cenas con él, en cómo era, en la parte que no estaba al aire. Algunas cosas más de este puto lindo, podríamos decir. Sí, quedan. Todo el día me acuerdo de cosas que no entraron en el libro, pero el libro tenía para hacer 350.000 caracteres y ya, no podía escribir más, así que me quedaron cosas afuera. Para un segundo. Bueno, no sé si da para un segundo, sí, pero todo el tiempo me o estoy por lo acordando, menos ¿cómo se dice? Un bonus. Ahí va. Algo, por ahí un bonus bonus por la web, algo. Ahí está, y ahí le metés la anécdota de las puteadas en inglés. Es muy buena esa, sí. Está muy buena, en serio. Diego,
¿cómo definirías o cómo recordás, mejor dicho, un día con él en la radio, en cuanto a su preparación, en cuanto a lo estricto que era también con todas sus criaturas? No, un día con él en la radio era prepararle un montón de cosas para que después hiciera muy pocas o casi ninguna, y las que hacía te las cambiaba. Entonces, pero bueno, la tarea del equipo de producción siempre es tener todo listo y después el artista usa lo que necesita. Pero era subirse a la montaña rusa y ver qué pasa. Lo que pasa es que después también un poco te acostumbras a la montaña rusa. Por eso yo siempre tengo más recuerdos y más sensaciones fuertes de los primeros años del Parquímetro que de los últimos. Porque los últimos ya venía 10 años trabajando con él y había entrado un poco en la rutina, todos habíamos cambiado. En cambio, el libro tiene mucho del principio, del 2000, desde el 2001, que fue cuando explotó un poco él y todo, la radio, el teatro, y donde pasaban cosas en el programa que eran divertidas y todo. Y yo tenía 23 años, 24 años. Un nene. A que suceda todo eso en la radio, que era lo que a mí que por eso había entrado a trabajar en radio, era un programón. Sí. Y era divertido, y era vertiginoso, y no podías pedir mucho más. Y una cosa más, que estamos hablando de hace muchos años, o sea, 10 de que él fallece, pero muchos más desde que él arranca en los medios, y una época que era muy diferente a lo que es hoy en día, y que por ahí el hablar de su homosexualidad, el hablar de enfermedades y un montón de cosas, por ahí, digamos que la gran mayoría de la gente no estaba acostumbrada, Diego. O sea, vos tenías algún personaje por ahí, qué sé yo, como Cris Miró, estaba arrancando por ahí Flor de la B, pero Fernando era único. Sí, porque lo que tienen Flor de la B y Cris Miró eran travestis, que actuaban en teatro de eso. Fernando era un tipo que reconocía que era homosexual. Sí, fue pionero. Sí. Fue pionero en la radio y en la tele, y de vivirlo con esa tranquilidad. Además, que yo lo pongo también en el libro, después todos nos dimos cuenta que no era tan grave, que cualquiera podía salir a decirlo y está bien, no pasa nada. Tal cual. Y además, como le decía Fernando, es como un gusto de helado, su gusto sexual. Sí. Y entonces eso fue disruptivo y cambió un poco la historia a partir de que iba lo de Susana. Sí. Y cuando le pregunta vos qué sos, le dice un puto sufrido, y Susana no puede creer que alguien diga soy un puto. En televisión nunca había pasado. Nunca. Es por eso cuando se dice de que Fernando hace un cambio en lo que era en ese momento la radio, y hoy nosotros vemos para atrás y decimos, wow, o sea, realmente de lo que era en ese momento, y como bien dijiste, ni bien empezamos la nota, que hacía lo que quería, y era así, y era buenísimo poder tener esa libertad, y que al principio, en sus primeros años, tanto nos llamaba la atención, y después, bueno, uno se va acostumbrando, y es como, bien, eso hoy, tampoco, ya está, era Fernando. Sí. Fue punta de lanza. Así. Sí, fue único, sin duda. Diego, ¿hay algún personaje en particular que vos digas, era no sé si mi favorito, pero que cuando lo veías, digamos, los disfrutabas o tenía un plus que a vos te pareciera? Para mí, Riboira Lynch, me encantaba. Milagros López a mí me encantaba. Milagritos era divina. Todos me gustaban mucho, pero yo siempre destaco a Dick Alfredo, que es el que nadie elige. Es verdad. Pero para mí era el tipo que conducía el programa y que llevaba adelante todo y que se animaba a meterse en temas escabrosos, humor negro y todo eso. Y además tenía una gran voz, una voz que ponías la radio y te escuchabas, te quedabas escuchando, esa voz grave, mexicana. ¿Viste? Todos los demás son muy coloridos. Dick Alfredo es como el más oscuro, pero es el que llevaba adelante todo. Así que a mí siempre me gusta recordar su personaje de Dick, que además tenía mucho del alter ego de Fernando, ¿no? Total. Obsesivo, sexópata, alcohólico, drogadicto y todas esas cosas. Un lindo mix, digamos. Un mix con todo lo que hay. Ahí está. Diego, vamos a recordarle a la gente cuándo es la cita, porque además es con entrada libre y gratuita. Sí, mañana a las 18 en el CSK, mañana no, el sábado, perdón. Sí, la entrada, la capacidad es bastante limitada, hay 100 lugares, así que si realmente, si se van a tomar 3 colectivos y 2 bondi para llegar, escúchenlo porque va a salir por Radio Nacional también. Bien ahí, y entonces, bien ahí. Buen dato. Y ahí, o se va a transmitir por la web. No hagan mucho esfuerzo, porque si llegan a hacer mucho esfuerzo y llegan y no pueden entrar, me da mucha culpa. Hay otra forma de verlo. Si estás a 5 o 6 cuadras o más o menos, a un bondi de distancia, estaría buenísimo que vengan y compartimos el rato todos. Me encanta.
Diego, un placer enorme. La primera vez que te entrevisto y más sobre todo aquí en esta nueva casa, que hace poquitito que arrancamos con cosas de minas, pero tenés las puertas abiertas, así que espero pronto poder seguir charlando con vos. Me encantaría que fuera aquí en la radio, por ahí mate de por medio. Dale, coordinémoslo un día y lo hacemos, Andrea, con mucho gusto. Un beso enorme. Un beso grande, adiós. Chau, chau. Chau. El señor Diego Scott, charlando aquí con nosotros.